Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás. Estamos iniciando el estudio de este jueves con un tema que tal vez es un poco escamoso y un poco incómodo, principalmente dentro de la iglesia cristiana moderna. Nosotros recordamos tal vez de tiempos pasados la manera en que muchísimos cristianos se sabían infinidad de citas bíblicas de memoria. Algunas de las grandes verdades de la Biblia eran fácilmente explicadas por personas que habían tenido el interés de meterse, de zambullirse en las escrituras para poder adelantar este conocimiento para ellos mismos y después poder compartirlo para otras personas. El problema principal que nosotros tenemos en la iglesia moderna es, y aunque usted no lo crea, en un tiempo donde la información está al alcance de la mano de todas las personas, donde tenemos la globalización de la información, donde tenemos la red mundial de información que es la internet, el principal problema de la iglesia cristiana hoy es la ignorancia. Usted dirá que feo, pero realmente es así. Vivimos en una posmodernidad donde la gente se informa de cuánta cosa le parece interesante, de cuánta cosa le parece agradable, pero la religión, el culto a Dios, ha dejado de tener esa preponderancia en la vida de las personas, y ahora lo que la gente hace principalmente es ir, escuchar un rato, cerrar los ojos, hacer alabanza, movimiento de adoración, y después irse para su casa sin mayor trascendencia. Lo que sucede, sucede en el culto, lo que sucede, sucede en el lugar de reunión donde la iglesia se congrega. Pero en la casa es muy poco lo que sucede, y realmente son muy pocas las personas, los creyentes que hoy en día tienen verdadero interés por aprender. Entonces, me viene a la mente un pasaje que está registrado en el libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 4 y el versículo 6. Seguramente usted ha escuchado muchísimas veces este pasaje y yo voy a tener la oportunidad de repetírselo hoy. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice Dios a través del profeta Oseas que la destrucción del pueblo, que la dispersión del pueblo de Israel, que todas las veces que el pueblo le tocó padecer y le tocó pasar malos momentos, inclusive por parte de perseguidores y enemigos de la fe, fue precisamente porque les faltó conocimiento. Y aquí está sentando una responsabilidad muy grande en el sacerdote. Nosotros hoy, en el modelo que utilizamos para la instrucción de la iglesia, no tenemos necesariamente un sacerdote, porque el modelo sacerdotal no está instituido necesariamente en la iglesia cristiana de manera formal. Nosotros trabajamos bajo una fórmula diferente, bajo un planteamiento diferente que el mismo Jesús fue el que lo hizo, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Eso significa que cada uno de nosotros, que usted y que yo, somos sacerdotes responsables delante de Dios por la exploración y el conocimiento acerca de Él que adquirimos. Pero ve qué interesante. Así como los malos ratos o los malos momentos estaban asociados a la ignorancia, también a la ignorancia del pueblo de Israel, porque así es como lo enfoca el libro del profeta Oseas. Dios siempre fue muy claro al hablar al pueblo. O sea, Dios nunca dejó en ignorancia al pueblo de Israel. Nunca les dejó adivinando qué era lo que Dios quería. No, Dios siempre fue muy claro. Dios siempre fue muy categórico en todo lo que dijo. Siempre dijo claramente: esto es lo que quiero, esto es lo que ustedes tienen que hacer, esto es lo que yo espero que hagan, este es el camino que deben seguir. Y Dios asoció con cada una de estas oportunidades en que Él habló al pueblo,
de manera directa o a través de sus siervos los profetas, asoció a esto, a la obediencia, al escuchar, al conocer la voluntad de Dios, una bendición, y al hacer lo contrario, una maldición. Veámoslo directamente en la Escritura. En Deuteronomio capítulo 28 y los versículos del 1 a 6 dice lo siguiente: si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos y te bendecirá tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. Será bendito en todo tiempo y en toda actividad. Entonces Dios asocia en este momento, en este libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, el escuchar, el obedecer, el conocer, el interesarse por saber cuál es la voluntad del Señor, a una serie innumerable de bendiciones. Porque realmente eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su pueblo le obedezca. Dios quiere que su pueblo conozca su voluntad, le obedezca y sea bendito. ¿Ok? Y de la misma forma en que habló sobre las bendiciones, también habló sobre las maldiciones por hacer lo contrario. Ahí mismo, en Deuteronomio 28, ahora en los versículos del 15 al 20, dice así: pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás maldito en la ciudad, serás maldito en el campo, tu canasta y tu tazón de amasar serán malditos, tus hijos y tus cosechas serán malditos. Los terneros de tus manadas y los corderos de tus rebaños serán malditos. Tú serás maldito en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos, en los que olvidas al Señor. Entonces, si somos obedientes a la ley de Dios, vamos a ser bendecidos. Si somos desobedientes a la ley, a los estatutos, a los mandamientos de Dios, vamos a ser malditos. Pero entonces eso significa que nosotros deberíamos interesarnos por conocer los mandamientos y las leyes de Dios, ¿no cree usted? Yo quisiera ser bendito por toda la eternidad. Y quisiera que esta vida en la que yo estoy actualmente, aún en medio de tanta aflicción, aún en medio de tanta dificultad, sea una vida de bendición. Sin embargo, esto me compromete a mí. Lo que Dios dice aquí en Deuteronomio es un compromiso para mí. Porque si yo quiero ser bendecido, tengo que obedecer la ley y los mandamientos de Dios. Y para poder obedecer la ley y los mandamientos de Dios, definitivamente yo tengo que saber cuáles son. Nos hemos vuelto muy perezosos. Y como decimos en Costa Rica, nos hemos vuelto muy vagos. Entonces nos gusta poner el videíto en internet y escuchar todo lo que dice alguien a nombre de Dios y decir amén, amén, amén. Amén sin ni siquiera saber si lo que usted está diciéndole amén es cierto o no. No estamos siendo como los cristianos de Berea. ¿Recuerda a los cristianos de Berea? Que después de que Pablo hablaba iban a las escrituras a verificar si todo lo que Pablo estaba diciendo era cierto o no. Nosotros dejamos de ser bereanos hace un montón de tiempo. Los cristianos en general dejó de ser una generación bereana. Una generación que va y confirma, que va y verifica en la Biblia si lo que está escuchando de parte de un siervo de Dios es cierto o no. Si salió de la boca de Dios o lo salió de su propia boca, de su propia iniciativa. Y el problema, por ejemplo, en el pueblo de Israel es que llegó un momento donde nadie más volvió a esparcir la palabra del Señor
Nadie más volvió a hablar de los mandamientos ni de las leyes del Señor. Ve lo que dice Jueces en el capítulo 2 y los versículos del 7 al 11. Dice: los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Perdón. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Eran testigos presenciales, habían visto lo que Dios había hecho por el pueblo. Dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esa tierra estaba en Timnat Jerez, al norte del monte Gaz, en la región montañosa de Efraín. Finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Mientras los ancianos, mientras Josué, mientras todos los testigos presenciales de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel en el desierto, de la manera en que los había librado de infinidad de batallas de enemigos feroces, atroces, asesinos. Mientras esos estuvieron vivos y se encargaron de contarle, de relatarle, de recordar lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, Israel creyó en Dios. Israel temió a Dios con sus altibajos, pero por lo menos sabían quién era Dios. Pero se murieron todos estos y vino una nueva generación que no conocía al Señor, no sabía quién era el Dios de sus antepasados, no había quien se los enseñara, no había quien les mostrara el poder y la grandeza del Dios de Israel. Qué cosa más increíble, ¿no le parece, hermano? Nadie les enseñó, nadie continuó con el legado. Bien, el tema es que, como dice la ley, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Eso existe en las legislaciones actuales del mundo. Usted no puede sencillamente venir y decir, es que yo fui y me robé esa señal de tránsito, fui y me llevé esa señal de tránsito porque me parecía muy bonita y yo la quería poner en mi cuarto. Y un policía le detuvo y le dijo: usted está cometiendo un delito. Y usted no puede decir: es que yo no sabía. ¿Por qué? Porque la ley existe y la ley dice que eso es propiedad del Estado y usted no lo puede tomar. ¿Me entiende? Entonces uno no puede alegar desconocimiento de la ley. Es algo que se aplica también aquí en la Biblia, en las leyes y los mandatos del Señor. Vea lo que dice Isaías en el capítulo 5 y el verso 13. Dice: por lo tanto, mi pueblo irá al desierto muy lejos porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre y la gente común morirá de sed. Y ve lo que dice el 20. Ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Pero lo que dice en la primera parte del 13: mi pueblo irá al desierto muy lejos porque no me conoce. Entonces ellos no pueden, es que nosotros no conocemos al Señor, nadie nos lo mostró, nadie nos habló de Yahvé. El Dios de sus antepasados seguía vivo. El Dios de Israel hoy sigue vivo. El Dios que abrió el mar rojo sigue vivo. El Dios que envió 10 plagas sobre Egipto sigue vivo. El Dios que mandó a su Hijo Jesús a morar entre nosotros y a morir por usted y por mí sigue vivo. Ese Dios es todopoderoso. No hay una sola cosa que Dios no pueda hacer. ¿Sabía usted eso? ¿Cree usted eso? O a veces sí, a veces no. Vea la responsabilidad que yo como pastor suyo tengo. Ezequiel capítulo 33 versículos 8 y 9 dice lo siguiente: cuando yo le diga a algún impío que está en peligro de muerte,
Si tú no le adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Por el contrario, si tú le adviertes al impío que se aparte de su mal camino y éste no hace caso, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás puesto a salvo tu vida. Yo tengo la responsabilidad de enseñarle a usted, porque yo soy su pastor, porque soy el pastor que el Señor nombró sobre usted. Pero yo no puedo ir a su casa, sintonizarle en su teléfono la prédica o el estudio para que usted se siente y lo vea. Yo no puedo hacer que usted vea esta prédica con una Biblia en la mano, verificando si los pasajes que yo estoy mencionando aquí existen o no. Y si dicen eso o no, no puedo hacerlo. Yo tengo que advertirle a usted qué es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es mi responsabilidad advertírselo a usted, pero su responsabilidad es sintonizar esto. Su responsabilidad es estar a tiempo para poder ver las prédicas, los estudios. Estar conectado, porque no podemos hacerlo presencialmente. Entonces por eso lo hacemos virtual. Pero si usted se brinca las prédicas y los estudios, de nada le va a servir. Y el día de mañana, cuando usted haga algo que no sea la voluntad del Señor, a mí no me van a reclamar porque yo se lo enseñé. Usted va a ser responsable de lo que usted haga delante del Señor. A mí me van a preguntar por usted, yo voy a decir, yo les instruí, yo les enseñé. Pero no quisieron verlo, pero no quisieron cambiar. Escucharon, les entró por aquí y les salió por acá. Y yo voy a salvar mi responsabilidad. ¿Y usted? La palabra es una ruta de escape, hermanos. La palabra es una ruta de escape. Es la manera de poder escapar de lo que le sobreviene a este mundo. ¿Usted cree que esto de la pandemia es algo sencillo? ¿Usted cree que esto es algo muy catastrófico? Usted no sabe lo que es una catástrofe. Espérese. Espérese que el Señor venga. Espérese que estemos nosotros definitivamente en los últimos días para que usted vea qué feo se va a poner esto. Esto es un ensayo. Esto que nosotros estamos viviendo estos meses es un ensayo. Lo que va a pasar realmente va a ser muchísimo peor. Y si usted no está listo para eso, no le auguro un buen final. Así como lo oye. Vea lo que dice en el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Dice Reina Valera contemporánea. ¿Realmente es así para usted? La Biblia es la palabra de Dios para su vida, la lámpara para sus pies, la luz que ilumina su camino. ¿O usted consulta con otra gente u otras cosas? ¿Entiende? Es la Biblia la que nos tiene que guiar. Y es el Espíritu Santo el que nos va a orientar en el entendimiento de lo que la palabra de Dios dice, porque la revelación está completa en la Biblia y es el Espíritu Santo el que ilumina en nosotros la comprensión de esa revelación. El mismo Jesús lo dijo en Juan 16:13, vea, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Pero el Espíritu Santo no va a abrirle a usted la cabeza y a meterle la Biblia ahí si usted ni siquiera la abre. Si usted ni siquiera la consulta. Si usted no lee una porción y las dudas que tiene las aparta y las hace. Un hermano que se congregaba con nosotros en la iglesia el otro día me pasó 2 audios de WhatsApp haciéndome una consulta sobre algo que había leído en la Biblia. Es la primera vez que alguien de la congregación hace esto. Entonces, es importante, hermanos. Es importante. Perdone que sea tan insistente en esto. Perdone que esté tirándole la bola a usted, pero es que la bola está al lado suyo de la cancha. Lo mío es enseñarle. Lo suyo es aprender. Lo suyo es interesarse por esto. Porque si usted no se interesa por esto,
¿Qué cree usted que va a pasarle cuando el Señor venga? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Usted qué cree? Ve lo que dice Romanos 15:4, último pasaje. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia se escribió para que nosotros aprendiéramos, para que fuéramos instruidos por medio de eso y para que tengamos ánimo y esperanza. Es la Biblia la que nos consuela. Es la palabra del Señor la que nos da ánimo y nos impulsa para adelante. Mi responsabilidad, enseñarle. Su responsabilidad, aprender. Que Dios le bendiga. Perdón por la regañada, pero de verdad necesitamos ponernos serios con esto, porque esto se está poniendo feo. Esto que está sucediendo ahorita es un escenario que se está montando para lo que sigue. Hermanos, el Señor viene, y no dentro de 200 años, viene muy pronto. Que Dios le bendiga en esta noche.